Adelante. Bueno, pues bienvenidos. Ya está la imagen. Hola, buenos días a todos y bienvenidos a estas jornadas antiimperialistas. Estas jornadas antiimperialistas que se celebrarán hoy sábado durante todo el día y mañana domingo, aunque mañana domingo será sesiones internas. En estas sesiones, en estas jornadas, las hemos titulado Imperialismo y Coronacrisis. Y para hacer la apertura de las jornadas tenemos con nosotros a un compañero del Frente Antiimperialista Internacionalista, que es Eduardo Hernández, que va a ser quien abra estas jornadas. Así que adelante, Eduardo. Bueno, buenos días a todos y a todas. Llegamos a este punto después de varios meses de trabajo. Inicialmente, estas jornadas no estaban sometidas al trauma del coronavirus, pero prácticamente cuando habíamos iniciado los trabajos se presentó la pandemia y hubo que reorganizar y reestructurar el trabajo, incluyendo el análisis de lo que la pandemia del coronavirus va a suponer para la sociedad y va a suponer también para el análisis del imperialismo. Estas jornadas tienen un eje central importante, que es la fragmentación. La fragmentación es un instrumento del capitalismo y un instrumento, por supuesto, del imperialismo. Hay que pensar siempre en que fraccionarnos es un objetivo que nos debilita y que nos impide alcanzar determinados objetivos. Se fragmenta la realidad para que no seamos capaces de comprenderla y para que les permita manipularla en función de sus intereses. Se fragmentan las luchas para debilitarnos, para hacer que perdamos fuerza y que seamos un enemigo más fácil a batir. Y también se fragmenta constantemente las organizaciones para dificultar o impedir que nos unamos en las luchas. De tal manera que en varios aspectos, ya lo veréis a lo largo del debate, la fragmentación es un elemento central y es un eje que va a orientar en muchos casos nuestros debates. Nos habíamos planteado como objetivos, el primero de todos era analizar y fijar criterios comunes sobre la situación del imperialismo en este momento y hemos añadido naturalmente el análisis de lo que hemos llamado la coronacrisis. La crisis que se articula en torno a la pandemia. Una parte importante de ese objetivo ya lo hemos cumplido porque en estos meses de trabajo, que ahora explicará un poco Ángeles lo que hemos hecho durante todo este tiempo, pues ha habido muchas jornadas, muchas horas dedicadas al análisis, a la investigación y al debate de en qué circunstancias nos encontramos y qué es a lo que teníamos que hacer frente. Eso, como sabéis, se ha recogido en esos borradores, que es una recopilación de todos esos encuentros que hemos tenido y de esas investigaciones que hemos hecho, para que en un tema tan amplio como es el imperialismo no nos dispersemos demasiado y podamos centrar el tiro. El segundo objetivo era que todo eso debía de consolidarse y debía de plasmarse en documentos y en acciones. Ahí es donde cumple un papel esencial estas jornadas, porque de lo que se trata es de, sobre esos ejes que hemos planteado, discutir entre todos y acordar qué es lo que consideramos que
hay que decir en este momento sobre el imperialismo y sobre la coronacrisis y qué acciones debemos de llevar a cabo para impulsar nuestra lucha. El siguiente objetivo, naturalmente, es hacer público todo ello, que sea conocido, que sea difundido, que sean instrumentos de trabajo, al mismo tiempo que promovemos algo que nos parece esencial, que es esa unidad de acción antiimperialista que nos va a permitir luchar contra la fragmentación que habíamos dicho en el principio. Por último, necesitamos un plan de acción, es decir, toda una serie de acciones que van a venir a continuación, que sean coherentes con todo lo que hablemos y discutamos en estas jornadas y que nos provean, nos doten de una estrategia de trabajo y de unos elementos concretos para luchar y para organizar mejor la lucha. Dentro de ese plan de acción que va a implementar todos nuestros análisis y nuestros criterios, tenemos que destacar un elemento importante y es el impulsar la organización de una unidad antiimperialista a nivel internacional, con carácter internacional. Nos parece que esa era una tarea necesaria, pero que en las condiciones actuales y en las que nosotros podemos prever que se van a dar en el futuro inmediato, se va a convertir en algo absolutamente imprescindible. Y por tanto, desde este ámbito que es muy modesto, nos parece que tenemos también obligación de contribuir a forjar esa unidad internacional antiimperialista y estas jornadas quieren ser un punto de apoyo para impulsar esa unidad. Bueno, yo creo que hasta aquí están ya planteados los objetivos y que nos cuente Ángeles cómo vamos a continuar. Bueno, muchas gracias, Eduardo. Pues el procedimiento que vamos a seguir es, a lo largo de la mañana, se va a hacer en un primer momento una presentación de 10 minutos basada en una parte de la ponencia que se ha elaborado. Después se va a abrir un debate. El debate va a ser abierto a todos los que estáis en la sala. Todos podéis pedir la palabra y participar en el debate en relación a lo que se ha expuesto, a esa exposición de 10 minutos. Después vamos a tener un descanso de 10 minutos para que nos relajemos, nos tomemos un café y vamos a continuar con otra pequeña exposición de 10 minutos y vamos a abrir otro debate, otra exposición de 10 minutos, otro debate y la hora de comer. Ese va a ser el programa que vamos a tener. Todos los debates, esto se está retransmitiendo a través del canal YouTube del FAI, por lo tanto, todo el mundo que está siguiéndonos en vivo a través de Internet puede también participar escribiendo en el chat y un compañero nuestro va a recoger esas preguntas, esos comentarios y los va a trasladar a la sala cuando sean necesarios. ¿Cómo vamos a empezar o cuál va a ser la exposición que vamos a tener al principio? Pues la primera exposición está en relación a cuáles son los antecedentes y el contexto en el que se produce esta crisis, en el que se produce la pandemia. Nosotros, después de 3 conversatorios que se han hecho previos a estas jornadas, hemos tenido 3 sesiones donde se ha participado alrededor de entre 20 y 25 personas, hemos estado debatiendo precisamente sobre ese contexto de crisis global, de crisis sistémica, en el que estábamos situados antes de que llegara la pandemia. De esos conversatorios y de esos debates salió ese documento que os hemos circulado y ahora vamos a arrancar haciendo esa exposición de 10 minutos que se va a centrar en esos antecedentes de la crisis
en qué situación estaba el mundo antes de esta crisis de la pandemia. Eso es lo que nos va a exponer. En este caso va a hacer esa exposición el mismo Eduardo, nos va a contar cuál es ese punto de análisis, el análisis que hemos hecho, y después vamos a abrir ese turno de palabras durante 50 minutos para que todos vayamos enriqueciendo el debate, vayamos aportando, vayamos comentando. Todas las aportaciones se van a ir recogiendo. Ahí tenemos dos relatores, que van a ser Miguel y Joaquín. Miguel y Joaquín van a ir tomando notas de las aportaciones que todos hagamos, que van a contribuir a enriquecer ese diagnóstico. ¿De acuerdo? Así que yo voy a ir dando la palabra a los bloques para que no nos perdamos, para ver cómo seguimos el programa. Y damos la palabra de nuevo a Eduardo. Ángeles, ¿Sí? perdona un momento. Manolo dice que tiene una cuestión de orden y quiere participar. Vale, pues adelante, que abre el micrófono y participe. Sí, es muy breve. Es que me aparece aquí un tal Antonio Moreno que tiene la cámara apagada y yo no reconozco a ningún Antonio Moreno ni entre los compañeros del FAI ni entre los invitados. Sí, Antonio Moreno es del FAI, es de aquí Valencia, compañero aquí del FAI de Nula también. Sí, claro, sí, Antonio. Sí. Vale. De todas formas, Manolo, cuando tengamos alguna duda de alguien que quiera entrar, yo creo que entre José Joaquín, Juanlu y Chema, por el chat, nos lo comentas por el chat y lo vamos, para no retrasar la sesión. Vale. Pues adelante, Eduardo. Bueno, comentaba Ángeles que existía una profunda crisis antes de que apareciera la pandemia, y la pandemia lo primero que ha hecho es ocultar esa parte de la realidad. Parece que todo lo que suceda a partir de ahora es porque el impacto de la pandemia lo ha favorecido o lo ha creado directamente. Sin embargo, si nos vamos para atrás y hacemos un repaso de en qué situación nos encontrábamos justo antes de la pandemia, veremos que ya había una situación muy grave, una crisis profunda, sistémica, y que alcanzaba todos los órdenes esenciales de la vida: la economía, los servicios públicos, la estructura social, la estructura política, el control ideológico, la guerra, la geoestrategia y el mismo imperialismo. Todos ellos son elementos fundamentales de la estructura de este sistema global que conocemos como capitalismo. Nosotros queríamos rescatar ese análisis también en esa orientación de evitar la fragmentación, el pasar la página como si todo fuera nuevo, lo que les permite escribir lo que les da la gana y como les da la gana, sin tener en cuenta de dónde venía y en qué situación nos encontramos. Para hacer eso, vamos a analizar muy brevemente algunos de los bloques más importantes para hacernos una idea de en qué situación nos encontrábamos antes de que impactara la pandemia. De lo que más se habla y lo que es más conocido, aunque no demasiado, es de las crisis económicas. La crisis económica que arrastrábamos y que ya se planteaba como un hecho impostergable a finales del año pasado, bueno, arranca desde 1973, cuando hay lo que ya denominamos un cambio de fase, haciendo un símil con lo que sucede con el agua, que sigue siendo la misma molécula, pero se comporta de una manera si está helada, que se comporta de otra manera si es líquida y se comporta de otra manera si se convierte en vapor. El capitalismo funciona de una manera muy similar. La esencia no cambia, la misma molécula, las mismas condiciones, pero se comporta de diferentes maneras cuando va agotando sus posibilidades de mantener el sistema al servicio de la acumulación. Bien,
la crisis económica, de la que sí se habla de vez en cuando, ha sido sistémica desde 1973. Por hacer un pequeño resumen, en los años 80 estaba la crisis de la deuda en América Latina, en los 90 estaba la crisis asiática, en el 2000 lo que se llamó crisis.com, y la más conocida, porque afectó al mundo desarrollado, fue la crisis financiera del 2007-2009. Eso ha mantenido un declive constante, fundamentalmente desde finales de la década de los 90, y ha ido declinando, acentuándose en el 2007-2009, para acabar en una situación que los organismos internacionales, Fondo Monetario Internacional, OCDE y la Unión Europea han caracterizado desde octubre de 2018 como una crisis estructural, sistémica, profunda y que se alargaría en el tiempo. No lo decimos nosotros, lo dicen ellos. De tal manera que justo antes de que se anunciara la pandemia, ya se había anunciado que entrábamos en un periodo crítico y que además era de largo alcance. Todos estos procesos de crisis han tenido también una repercusión enorme sobre la estructura social. Han afectado directamente y situado en un periodo crítico la estructura social una vez que se abandonó el estado de bienestar, que fue estado de bienestar para los países desarrollados, pero en modo alguno para los países que no compartían esa bonanza. Como sabéis muy bien, se ha producido una crisis en todo lo que viene de la estructura social y de empleo, la precarización, el empleo basura, el subempleo. No ha habido nada más que una tendencia constante a recrudecer la situación, sobre todo de los trabajadores, con el abandono de la gente más desprotegida y paralelamente con el enriquecimiento absolutamente desmesurado y la concentración de la riqueza en las élites. Sobreexplotación y enriquecimiento ha sido un binomio que ha caracterizado estas décadas. Al mismo tiempo que eso sucedía, había un fracaso profundo de las instituciones sociales que debían de proteger los derechos de los trabajadores y también un fracaso de las organizaciones políticas que se declaraban defensoras de esos derechos. Eso enlaza con la crisis política, una crisis política en la que los mecanismos de gobernanza se fisuran. Europa es un ejemplo muy claro de ello. Se va perdiendo legitimidad y al mismo tiempo aparecen tendencias totalitarias, tanto institucionales como no institucionales. Conocemos un montón de casos, sin irnos más lejos aquí en Europa, lo que sucede en Polonia, lo que sucede en Hungría, las fuerzas que hay dentro incluso de los países que se ponen la etiqueta de más democráticos. En todos ellos surgen tendencias totalitarias que además en muchos casos son totalmente consentidas. En paralelo hay otro fenómeno muy importante que es nuevas formas absolutistas del ejercicio del poder, del que ya hablaremos más adelante. Se están rompiendo constantemente los marcos de los acuerdos internacionales. No solo se rompen las instituciones, sino que se crean otras nuevas, una nueva institucionalidad, como es el caso del Grupo de Lima, ¿no? que se crea una institucionalidad para romper el derecho internacional, para quebrar el derecho internacional. Algo parecido está ocurriendo con la OEA, donde su función principal desde hace ya varios años
es atacar a cualquier país que se está escapando del dominio de los Estados Unidos. En paralelo a eso, dentro del marco político, hay todo tipo de golpes de Estado, los hay parlamentarios, del sistema judicial, cívico-militares, militares, todos ellos intentando reconvertirse después en sistemas que puedan ser etiquetados de democráticos, pero bueno, el resultado ya lo vemos, los casos más claros están en Europa, como el caso de Ucrania, pero están también en América Latina, como el caso de Brasil, recientemente el de Bolivia, y con unas nuevas formas de actuación del mundo desarrollado, que es la aceptación de las autoproclamaciones. El primer caso importante fue el de Guaidó en Venezuela, pero después se ha dado también en Bolivia. Todo esto no ha estado exento de violencia y crueldad. Es un sistema que para llevar a cabo toda esta lógica, para imponer esta lógica, requiere de la guerra y lo que nosotros llamamos la guerra mundo. Es decir, una guerra que se extiende por todo el planeta porque va dirigida contra cualquiera que se oponga, que dificulte o que limite o que trate de impedir de alguna manera la expansión imperial. Y esto se produce en cualquier lugar y se produce bajo cualquier circunstancia y en todos los casos con un empleo de la violencia prácticamente ilimitada. Todo esto se sostiene en argumentos débiles, pudiéramos decir, ya hablaremos de ello, donde la mentira se ha hecho equivalente a la verdad y donde no parece que haya ningún elemento que limite la crueldad. Dentro de esas guerras vamos a destacar lo que llamamos la guerra económica, que es la que en este momento se extiende por todo el planeta y que tiene toda una serie de ventajas para el capitalismo. Primero, la oculta bajo eufemismos como sanciones, como embargos, como incautaciones. Es más asumible porque no es tan cruenta a la vista, lo es en sus efectos. Produce muchas más víctimas que las guerras convencionales, pero no se ven. Como no se ven, es mucho más fácil conseguir aliados y además se puede modular muy bien la agresividad y la intensidad de la intervención. Hay muchos tipos de sanciones, todos ellos forman parte del paquete de guerra económica, pero les permite modular con mucha precisión hasta dónde llevar esa agresión. Es también una guerra que permite compatibilizarla con cualquier otro tipo de agresión, fundamentalmente va ligada a la propaganda de guerra, a la guerra ideológica, pero además se combina con la amenaza militar constante. Si pensamos un poco en los casos más álgidos, como los de Oriente Próximo o como los de América Latina, podemos reconocer perfectamente este tipo de agresiones. Todo esto confluye en el desarrollo del imperialismo. Desarrollo del imperialismo que se da en unas circunstancias especiales porque se ha producido un declinar de la hegemonía de Estados Unidos. Estados Unidos ya no dirige la totalidad del mundo en función de sus intereses, sino que tiene que hacer retiradas, concesiones, pierde territorios, pierde influencia y no puede competir en muchos aspectos con otras potencias que tienen un desarrollo mucho más vivo. Ese declinar que va a ser fundamental de los Estados Unidos no alcanza a un territorio muy importante.
Entendemos que la hegemonía ideológico-cultural de Estados Unidos y sus aliados permanece. Sí tienen un control sobre ese aspecto a nivel mundial. Las nuevas potencias emergentes, que son el bloque euroasiático, en el que Rusia tiene un papel destacado y está sufriendo un acoso fundamentalmente a través de la Unión Europea, y China, con la que ya hay declarada una guerra fría para impedir su desarrollo, cortar el avance de la constitución de la ruta de la seda. El mismo conflicto permanece en África, donde se pretende mantener y acrecentar su desestructuración para saquear todos sus recursos, que son imprescindibles en un mundo como el nuestro, y América Latina, en la que se ha abierto un proceso de recolonización, porque Estados Unidos tiene calculado, y debemos de aceptar que es así, que los recursos de América Latina le bastarían para poder mantener su nivel de vida. Pero para hacerlo necesita un control total sobre América Latina, no encontrar ninguna resistencia y poder dominarla como dominaban los antiguos imperios a las colonias. Todo esto se sustenta sobre una hegemonía ideológica cultural que tiene como eje fundamental la propaganda de guerra y que nos vende que el capitalismo es el resultado del progreso y del desarrollo de la humanidad, que busca la libertad y la democracia. Domina en este terreno los campos de la enseñanza, los campos de la cultura, la academia, la política y los medios de comunicación. De tal manera que es un soporte esencial para el desarrollo del imperialismo y para el dominio de los bloques dominantes. Su función, y esto lo veremos en el coronavirus, en la coronacrisis, es construir en cada momento una interpretación monopólica de la realidad en función de sus intereses. Hablaremos de ello más tarde, pero sí tener en la cabeza que el discurso sobre la pandemia y sobre la coronacrisis es un discurso único. Tendrá sus matices, pero en lo esencial es un discurso único. Han conseguido controlar todos los mecanismos de tal manera que quienes realmente se sitúen fuera de esa dinámica de dominación ideológica somos una minoría, una pequeña minoría. En todo ello, las consignas permanentes son la libertad y la democracia, que se constituyen como consignas autorreferentes, no tienen ningún contenido sustancial, son meras consignas que además se aplican de forma totalmente arbitraria y contradictoria. Y por último, sí citar las resistencias. Todo este panorama podría dar a entender que es imposible enfrentarse a esta maquinaria y que estamos obligados a someternos porque el desequilibrio de fuerzas es tan importante y, como nosotros planteamos, nuestra fragmentación es tan profunda que no hay condiciones para resistirse a esta máquina. Sin embargo, hasta el día de hoy, lo que podemos observar es que esa opresión siempre ha encontrado respuesta, porque resistir implica afirmar una identidad propia, y eso hace que existan resistencias que se desarrollen por tiempo indefinido. Siempre hemos puesto los casos de Palestina
y de Cuba, que durante décadas estaba anunciada su claudicación y que sin embargo siguen ahí. A ellos hay que incorporarles ya casos como Venezuela, que lleva 2 décadas resistiendo el envite del imperialismo y que ahí continúa cada vez más fuerte. Necesitamos avanzar en ese terreno. Hay muchas resistencias que desconocemos, pero que están ahí. Hay muchas derrotas del imperialismo que no se publicitan y que necesitamos conocerlas. Y en ese contexto es en el que nos planteamos la necesidad de avanzar eliminando la fragmentación que nos dificulta nuestro trabajo y que pone en riesgo la construcción de espacios comunes que serían imprescindibles para el avance del antiimperialismo. Bueno, hasta aquí. Bueno, tenemos dos moderadores que son José Joaquín y Teresa, que van a tomar palabras de las intervenciones que queréis hacer sobre este primer punto de análisis, ¿no? Y de reflexión. De momento no veo palabras, entonces... A ver, ¿alguien ha abierto el micrófono? Bueno, como veis, lo que ha planteado Eduardo es este análisis que hacíamos sobre cómo el capitalismo ya estaba planteándonos la necesidad de una reestructuración en todos los niveles, porque había entrado en una crisis estructural. Hay mucha gente que piensa que las crisis son cíclicas y que se recuperan y que pasamos una crisis, se pasó en el 73, luego después las crisis de los .com, luego después la de las subprime, y que ahora esta sería una crisis de ese tipo, ¿no? Cíclica. El planteamiento que nosotros hacemos y que nos ha señalado Eduardo es que, bueno, el capitalismo está abocado a una crisis estructural, siempre, ¿no? Y que planteamos que ahora mismo se combinan esa crisis política, esa crisis económica y esa crisis social, ¿no? Bueno, veo que hay también ya palabras pedidas, así que os dejo a Teresa y José Joaquín, que deis la palabra. Bien, el turno de palabra que hay pedido de momento es Celia y Alfonso. Celia, adelante. Hola, buenas. Saludos a todos y todas. Y solamente decir que este aspecto es clave para forjar una resistencia auténticamente capaz de vencer en la crisis. Puesto que si a la gente, mediante el confinamiento, mediante la propaganda de que disponen con todo lujo de medios, logra convencer a la gente de que todos pensamos que es algo a inventar nuevo, que ahora ya las cosas son de otra manera, estamos perdidos. Es para mí clave, es la idea que yo querría que se transmitiera por mi intervención. Y nada más, cierro micrófono. Gracias, Celia. Alfonso. Sí, se oye, ¿no? ¿Se me oye? Sí, adelante. Ah, vale, gracias. Nada, yo en la exposición que hizo Eduardo, con la cual indudablemente coincido, haría hincapié en algún aspecto que quedó así, está implícito, pero no suficientemente especificado. Uno es en esta guerra mundo, en la que se está desarrollando un nuevo orden geopolítico, el ingente gasto militar. Indudablemente, ese gasto militar viene provocado por la actitud agresiva del imperialismo norteamericano, que hace que naciones que quieren protegerse, hablamos el caso de Rusia, de China, de Irán, bueno, y tantas otras, provoca
a nivel mundial un ingente gasto militar que va en detrimento de las sociedades, de los pueblos. En este sentido, implica también lo que Eduardo hablaba sobre la crisis social, que en Occidente se sigue repitiendo las sociedades del estado del bienestar, una falacia absoluta. O sea, cada vez hay una crisis social más evidente y cómo se permiten el lujo de hablar de una sociedad del estado del bienestar. ¿Bienestar para quién? Claro, creo que aquí. Y otra cuestión fundamental, creo que también que había que profundizar un poco más, es que la COVID genera un nuevo enemigo. Yo lo asimilo al tema del terrorismo, cuando lo de las Torres Gemelas, el imperio necesitaba un enemigo a nivel mundial para sus guerras, y la COVID genera un nuevo enemigo distinto, pero que incide mucho en lo que es el control social de las sociedades, la gran Big Data, ¿no? Pero también ahí creo que no se mencionó nada, pero habría que mencionar algo sobre el papel, que no sabemos, pero cómo van a actuar las grandes farmacéuticas ante esta pandemia. Las vacunas, habrá las patentes con las cuales se van a hacer multimillonarios, etcétera, etcétera. Bueno, esta era mi intervención. Gracias. Gracias, Alfonso. JJ, bien, el turno de palabra es para Alfaya y le sigue Mario Isea. Bueno, simplemente, como he dicho en el chat, me gustaría que alguien se refiriera a qué tipo de resistencia son insuficientemente conocidas o insuficientemente valoradas y que pudieran servir de ejemplo para la propia sociedad española. Ya está, paso. Gracias, Alfaya. Mario, por favor, turno de palabra. Muchas gracias. ¿Cómo están todos? Algunos que no había visto, Alfonso entre ellos, un abrazo. Sí, para brevemente, estoy, diría que 100% con el resumen de análisis que ha presentado Eduardo, con el agregado que acaba de hacer Alfonso, que es muy preciso en términos de que siempre necesita el imperialismo una pretexto o justificación, como bien señalaba Eduardo, mentiras casi siempre, para justificar la guerra. Y que la COVID es un nuevo elemento para fabricar enemigos que el imperialismo usa para justificar la guerra. Pero lo que quería apuntar fundamentalmente es que de todas estas etapas de esta crisis estructural del capitalismo, siempre hay un elemento en el cual, que es común. Siempre se utilizan para que se produzcan voluminosas, multimillonarias transferencias de capital al sector financiero. Podemos verlo en la crisis bancaria de Argentina, lo podemos ver más adelante en la crisis de Venezuela, la conocida crisis del Banco Latino en los años 90. Posteriormente lo vemos aquí en España cuando se rescata la banca, el célebre rescate de los 60 y tantos mil millones de euros irrecuperables. Todas estas coyunturas de la crisis son utilizadas para grandes transferencias de capital. Y allí se empalma la preocupación de Alfonso. Ya se anuncia que el uso de la vacuna sería una mercancía sumamente rentable para quienes logren controlarla. Llamó la atención sobre ese particular porque con toda seguridad, por la debilidad de la correlación de fuerzas, no se va a lograr, por ejemplo, que quienes se beneficiaron de todos estos rescates y transferencias de recursos contribuyan a paliar la pandemia o a hacer más llevadera o menos impactante las consecuencias de la crisis para los más vulnerables. Dejo ese punto allí
para profundizar en el debate. Después de Mario teníamos, perdonad, Ángeles, perdón, Pablo García. Vale, hola, bien, un saludo a todos y a todas. Yo quería, bueno, estoy de acuerdo con todas las intervenciones que ha habido hasta el momento y con la exposición que se ha hecho. Y nada, solamente quería destacar, ¿no? Cuestiones que además son muy importantes para el análisis, ¿no? El estado del bienestar. Bueno, el estado del bienestar que ha sido una manera con la cual los países capitalistas occidentales de Europa y Estados Unidos intentaron frenar, dando algunas concesiones a la clase trabajadora, reduciendo su tasa de ganancia y estabilizándola con el saqueo de los pueblos del resto del mundo, ¿no? Uno de los pilares fundamentales del llamado estado de bienestar fue el saqueo imperialista que se hizo en África, que se hizo en América Latina, que se hizo en zonas de Asia, y no deja de ser una manera de contentar a la clase trabajadora europea occidental cuando había 1 millón de soldados del Ejército Rojo en el Elba, ¿no? Cuando cae, por desgracia, el campo socialista de Europa, la Unión Soviética, etcétera, el estado de bienestar pierde sentido para los capitalistas y a partir de ese momento empieza la gran ofensiva de desmantelamiento del estado de bienestar, que es cierto que había empezado ya en los años finales del socialismo europeo, en los años 80, con Thatcher y con Reagan y el experimento brutal que se hace en Chile tras el golpe de Estado y todas esas políticas neoliberales, ¿no? Luego, el tema de las crisis del capitalismo. Es cierto que al principio el capitalismo sí sufre una serie de crisis cíclicas derivadas de la superproducción, pero desde el año 73 el capitalismo ya no es un capitalismo productivo. Hay un capitalismo financiero, especulativo, y a partir de ese momento las crisis pierden un poco esa naturaleza inicial de ser cíclicas, de ser de sobreproducción, y empezamos a tener las grandes crisis de las burbujas, ¿no? La crisis de los .com no deja de ser una gran burbuja especulativa, la de la financiera del 2008 es exactamente lo mismo. El capitalismo ya no es ese generador de producción, sino generador sobre todo de especulación, de vivir de una riqueza que no es tangible, ¿no? Sino que es números en computadoras, Wall Street, bitcoins, cosas que, bueno, sobre las que se especula, pero sobre las que tampoco hay una tangibilidad, ¿no? Otro punto que quisiera destacar de cómo estamos ahora es la destrucción del derecho internacional, ¿no? O sea, hoy en día, y se ha comentado, ¿no?, en la ponencia, se quiere destruir la institucionalidad. No es que la ONU sea algo que a mí me encante, pero ahora se quiere saltar a la ONU, se quiere saltar a cualquier otra institucionalidad para crear institucionalidad ad hoc cuando hay un problema, y ahí está el grupo de Lima. Y para terminar, la crisis esta que estamos padeciendo con el coronavirus, tanto la sanitaria como la económica, nos está poniendo encima de la mesa un debate que yo creo que siempre está, ¿no? Y es el de las políticas públicas, ¿no? Y ahí entra un poco también el tema de las farmacéuticas. No tenemos una industria farmacéutica o biotecnológica pública, como lo puede tener, por ejemplo, Cuba, y eso hace que nos estemos planteando en el debate que cuando la vacuna se consiga dentro de X tiempo, va a ser un bien especulativo de mercado al que mucha gente no va a poder acceder por falta de recursos económicos, y eso es un grave problema, ¿no? Y es un grave problema que las únicas políticas públicas que se están planteando sean, como ha dicho Mario, las de siempre, la de traspasar recursos financieros públicos a intereses privados, como es el rescate financiero, y como se está planteando ahora ciertas nacionalizaciones que no dejan de inyectar dinero público a empresas en crisis. Cuando esas empresas se sanean, al final los beneficios pasan a manos privadas. Y con eso termino, siento haberme alargado. Un saludo.
Bien, gracias, Pablo. La palabra la tiene Ángeles. ¿Cómo hago? Porque yo soy un... Perdonad que teníamos problemas técnicos. Bueno, yo quería plantear un aspecto muy concreto de esta crisis, que es uno de los que más me preocupa, que es el aspecto de la crisis política, la crisis de legitimidad de los Estados-nación. Siempre se ha considerado que la crisis, utilizando el planteamiento teórico de Gramsci, era ese momento, ese periodo en el que lo viejo, como decía Gramsci, no acaba de morir y lo nuevo no acaba de nacer, ¿no? Estamos en ese punto. Bueno, yo creo que si nos planteamos esa idea, ¿no?, de crisis, estamos también como confundiendo, porque el propio sistema no es que esté intentando dar un salto hacia algo nuevo, ¿no?, o que se esté planteando algo nuevo, sino que lo que se está planteando el capitalismo es cómo fuerza precisamente esa reactivación y esa reordenación en todos los órdenes de la vida, en lo económico, en lo político y en lo social, para continuar aumentando la acumulación económica. Dicho de otra forma, para continuar con la explotación en todos los niveles. Así que lo que el capitalismo se plantea como salida de la crisis es en realidad una reestructuración, pero una reafirmación de lo mismo que teníamos antes de la pandemia. Por otro lado, tenemos que pensar, porque hay mucha gente, muchos intelectuales, muchos analistas de izquierdas, que llevan tiempo con esto de la crisis planteándose que es una oportunidad para acabar con el capitalismo, para plantear una reordenación del mundo en otras claves que no sean claves de explotación, sino que es esa oportunidad hacia un proyecto de un mundo distinto al capitalismo. Yo creo que ese planteamiento desde la izquierda, desde mi punto de vista, es bastante equivocado, porque no parte de un análisis del poder y de cómo este propio sistema ha desarrollado mecanismos de control y de subordinación muy sofisticados. Y podemos crear una serie de falsas esperanzas, de perspectivas de futuro, que no estén apoyadas realmente en las oportunidades reales que se están abriendo, que se pueden abrir. En ese sentido, es importante cómo los estados capitalistas están trabajando y gestionando el miedo. La deslegitimación que se había producido anteriormente en todas las estructuras y las instituciones incapaces de resolver los problemas de la gente, problemas básicos, alimentación, vivienda, trabajo, todos esos problemas habían llevado a toda esa deslegitimación de los estados. Ahora con la crisis hay un giro en el que mucha gente se plantea que es necesario estados fuertes, que son los estados fuertes los que pueden resolver este problema, y que lo que hay que hacer es subordinarse a todas esas políticas que el Papa Estado va a saber responder. Y se juega ahí con lo que ya también hace tiempo llevan planteando algunos autores, cómo las democracias occidentales han tenido una deriva que no es nueva, es esa deriva hacia convertirse en estados de excepción. Es decir, estados en los que las leyes son las leyes que se ponen en marcha en cada coyuntura en función de los intereses del capital, al que están subordinados los estados y la política. Así que estamos en un proceso también, desde mi punto de vista, de la gestión del miedo por parte de los estados, sobre todo los estados occidentales, y es uno de los aspectos que tenemos que trabajar para ver cómo se enfrenta a eso, cómo enfrentamos ese miedo de la gente que le va a llevar hacia demandar ese mayor control, mayor protección, pero no hacia un proyecto distinto al capitalismo. Y ahí yo creo que la responsabilidad de muchos sectores de izquierdas, sobre todo izquierda institucional, ¿no?,
que no está siendo capaz de plantearse una perspectiva, un horizonte más allá de esta crisis, porque la sigue entendiendo como una crisis cíclica. Nada más, gracias. Gracias, Ángeles. En el siguiente turno de palabra está Teresa, luego Mari Carmen, después Mayep, finalmente Celia, son las que hay pedidas. Adelante, Teresa. Gracias, JJ. Bueno, yo insistir, había tomado la palabra, pero hay una intervención en la que voy a apoyar y voy a insistir, porque sobre lo que quería hablar y es la de Mario Isea. Es decir, hay algunos rasgos del imperialismo que los caracterizan, ¿no? Y que yo creo que son fundamentales para entender el momento que vivimos. Cuando los monopolios se organizan para esclavizar a los trabajadores, de alguna manera ya está comenzando a crearse el imperialismo. La fusión del capital bancario con el industrial y la formación del capital financiero, tal como explicaba Mario, es fundamental para entender ahora qué fase del capitalismo vivimos, ¿no? Cuando hablamos del capitalismo. Por ejemplo, antes de formarse el capital financiero, los bancos desempeñaban un modesto papel de intermediarios y hoy son los monopolistas omnipotentes. Y los dueños de los bancos son la oligarquía financiera y la fuerza dominante. A partir de ahí, el predominio de la explotación del capital financiero se extiende como una red a todos los países del mundo. Y por lo tanto, el reparto del mundo es entre los monopolios capitalistas quienes lo realizan a través de las guerras, lo ha hecho históricamente, o a través de otro tipo de presiones, ¿no? También lo vemos. Concretando, yo quiero que podamos partir del hecho de que no vivimos una fase cíclica más del imperialismo, que en todo caso vivimos la última fase del imperialismo. El imperialismo está en su fase agónica porque, el capitalismo, me refería al capitalismo, porque el imperialismo es en estos momentos el que domina el mundo. Se entiende el imperialismo como la fase de desarrollo del capitalismo en la cual ya no hay otra salida. Y yo creo que deberíamos contemplarlo desde esa perspectiva, desde la perspectiva en la cual el capitalismo ya no tiene salida, el imperialismo está dominando el mundo y es a través de ahí cómo va a trabajar. Yo creo que estos datos que apuntamos, que son un referente del imperialismo, también nos sirve para caracterizar los países que son imperialistas y los países que son antiimperialistas. Es decir, yo creo que estos datos y algunos más, que no me voy a extender, nos darían esa caracterización tan necesaria para poder entender el mundo, para poder entender las guerras y para poder entender los ciclos del capitalismo. Vale, JJ, yo ya terminé. Gracias, Teresa. Mari Carmen, ¿puedes continuar ahora? Sí, buenos días a todas y todos. Bueno, pedí la palabra yo a través del portátil de la compañera porque ella ha tenido que salir y con mi móvil no me apaño bien. Fui yo el que pedí la palabra. Era para hacer una breve mención al tema de las resistencias, sobre todo en América Latina, que no son las únicas resistencias que se dan frente al imperialismo, por supuesto, ¿no? Pero en América Latina yo quería hacer una mención breve para considerar a Nicaragua, digamos, ponerla en la lista, no preferencial, sino en la lista de las resistencias más significativas y porque históricamente han sido bueno, las más extensas en el tiempo, ¿no? Por supuesto la cubana y la venezolana. Pero existe un pequeño problema con el conocimiento de la resistencia y de la lucha de Nicaragua. No tanto con Cuba y con Venezuela, porque Cuba en la solidaridad internacionalista ya se conoce muy bien. Creo que es una de las resistencias más conocidas y más extendidas, sobre todo en el ámbito de la izquierda y de la solidaridad internacionalista. Y Venezuela también, aunque más adelante en el tiempo, lógicamente, pero también bastante más conocida. Sin embargo, en el caso de Nicaragua, a pesar de que es una resistencia también muy larga en el tiempo, que yo no tengo un conocimiento profundo. Aquí en la lista hoy, en esta sala, hay compañeras que tienen un conocimiento más profundo de la historia de la resistencia y de la lucha antiimperialista que ha llevado el pueblo de Nicaragua desde hace ya más de un siglo.
Yo solamente tengo breves referencias, pero las utilizo para incluir a Nicaragua en esa lista de resistencia. Yo solamente, por decir un ejemplo, en la época del el primer autoproclamado, que por supuesto no fue Guaidó en Venezuela, sino el primer autoproclamado imperialista, que fue William Walker en Nicaragua, ¿no? Allá por el 1800, no recuerdo la fecha, ¿no? Más cerca del 1900, 1800 y pico, ¿no? Entonces yo quería mencionar eso, ¿no? Si es conveniente de tener a Nicaragua presente en esa lista de resistencias antiimperialistas, porque tiene, yo creo, un lugar protagónico, no el principal ni el más. Aquí no se trata de competir quién más, quién menos, pero sí un lugar protagónico en ese proceso de lucha y de resistencia frente al imperialismo, ¿no? Era más o menos la idea que quería lanzar ahora. Nada más, gracias. JJ, el turno ahora lo tenía Eduardo. Eduardo, por favor. Eduardo. Tienes que abrir el micrófono, Eduardo. Ya está abierto, ahora lo ha abierto. Ahora, Eduardo. Vale. Mira, vamos a ver, primero, estábamos planteando el tema de los antecedentes y nos hemos metido ya en la coronacrisis, pero bueno, como va a ser el tema que viene a continuación, lo enlazamos. Primera cosa, Alfaya planteaba, José María, que qué revoluciones son desconocidas. Bueno, dentro del plan de primaveras de colores, Estados Unidos perdió 6 países que pretendían construir gobiernos afines y que no lo consiguió en el entorno de la Federación Rusa. Esas son situaciones que desconocemos totalmente, que no se publicitan para nada, pero que forman parte de esas victorias de las resistencias. Y también quería señalar el caso africano, porque es el caso más duro, sin ninguna duda, en que las resistencias existen, no las conocemos porque no se publicitan, como tampoco se publicitan que el mecanismo de intervención en África respecto a las resistencias es el asesinato y el exterminio. Más de 12 grandes líderes africanos han sido asesinados por Occidente sin que conozcamos prácticamente nada de ellos ni tengamos ningún dato. Pero esas resistencias existen, esas resistencias permanecen y esas resistencias deben de ser rescatadas y debemos de publicitarlas. La otra cuestión que yo quería abordar era que efectivamente el papel militar es esencial en el desarrollo del capitalismo en este momento. Ya en los años 70, 2 autores, Sweezy y Baran, plantearon que la lógica del imperio estaba sometida a la lógica del sistema del complejo industrial militar, que ya anteriormente Eisenhower en el 61, en su discurso de despedida del Congreso, dijo que con ese sistema era imposible alcanzar la democracia. Y esto es algo que está allí, está recogido, es muy fácil de encontrar ese discurso. Es decir, la mecánica de la guerra conlleva una mecánica productiva, económica y de poder que va vinculado directamente a ella, que en este momento es ya un propio motor, ya genera una mecánica que necesita del imperialismo para sobrevivir. Hay que tener en cuenta que en este momento el complejo industrial militar supone la mayor parte de las transacciones en Wall Street, que es el primer centro financiero del mundo. Bien, pues la mayor parte de las transacciones financieras de Wall Street están vinculadas al complejo industrial militar. Y por último, volver a repetir que hay una nueva forma de ejercicio del poder. Una nueva forma de ejercicio del poder que se desvincula
de las regulaciones internacionales, que se desvincula del derecho internacional, que se desvincula de las instituciones, que se desvincula de la verdad y que va ligada simplemente a la posibilidad de ejercer el poder. No importa lo que esté diciendo, lo único que importa es si tengo capacidad para imponerlo y no tengo que tener en cuenta absolutamente nada más. De ahí vienen todas esas formas de autoritarismo, de protofascismo que se están dando en todo el mundo. Porque es que la forma en que se está ejerciendo en el poder está desvinculada a las épocas anteriores, donde sí el propio imperio estableció las instituciones que creía convenientes para que funcionaran, estableció no solo las instituciones, sino sus propios reglamentos. Hay que tener en cuenta, y esto es un dato importante, que Estados Unidos, que es el principal promotor de todas esas instituciones y de todas esas normas, es el redactor, además de esas normas, lo que hace finalmente es no ratificarlas, con lo cual para él no tienen ninguna validez, y por otro lado lo que hace es suscribir las cláusulas de exención en las que firma, pero diciendo que él no se va a someter a ello. De tal manera que eso ha existido siempre, pero en este momento ya ni eso es suficiente. Ya eso no es lo que necesitan para poder funcionar tal y como tienen proyectado. Ya necesitan no tener en cuenta, ya no es vulnerar, es que no tengo en cuenta, no me afectan, no considero que me afecten. Y yo creo que eso es un cambio en el ejercicio del poder muy importante. ¿Terminaste, Eduardo? Dime. ¿Terminaste? Sí, sí, sí. Sí, sí, vale, gracias. Tiene la palabra Maye. Por favor. Sí. Maye. Sí, no se te oye, Maye, no se te está escuchando el audio, perdona. Maye. Ahora. Ahora sí. Ahora, aunque voy a escucharos menos, voy a resaltar 3 puntos así muy en breve, porque primero voy a pedir disculpas porque voy a ausentar dentro de nada para irme al pueblo y ahí continúo. En segundo lugar, sé que voy a intervenir esta tarde, por lo tanto voy a desarrollar en el tiempo que me concedéis una respuesta más o menos a muchos de los puntos de que habéis planteado, también en breve porque ya no cabe. Yo, en primer lugar, quería resaltar mi coincidencia total y absoluta con todo lo que habéis intervenido, tanto Eduardo como el señor embajador, como Pablo, etc. Yo quería resaltar aquí muy en breve 3 cosas. En primer lugar, que esta crisis es estructural, no es consecuencia de la pandemia, sino la crisis del 2008 era el inicio de esta crisis estructural ya crónica. Los procedimientos, los mecanismos establecidos previamente para resolver todas las crisis cíclicales han fracasado, digamos, en darle respuesta a esta crisis. Vino la pandemia para acelerar y poner al descubierto todas las carencias del sistema. En segundo lugar, en cuanto a la resistencia y la pregunta que planteó el compañero Alfaya, y esto habría que plantearlo, yo voy a plantearlo esta tarde, no solo en América Latina, sino también en África. Hay que recordar en África, aparte de lo que dijo Eduardo, desde el naserismo, desde 1956 y la guerra tripartita, el Patrice Lumumba, etcétera, etcétera. Lo que voy a resaltar es que la guerra, digamos, las resistencias que hay en Oriente Medio. Hay 2 factores fundamentales que eran el cómo controlar el petróleo y la seguridad del Estado de Israel y las rutas marítimas para hacer llegar la energía. Por ello, Estados Unidos hizo varias guerras fallidas a pesar de la destrucción que ha causado.
ha recurrido últimamente a dos guerras fundamentales, la cuarta y la quinta generación de guerras. Esto lo explicaré esta tarde en mi intervención. Muchas gracias. Gracias, Mayer. Dipsy y Celia después. ¿Perdón? Mayer es Mayer Dipsy, así que... Luego Celia después. Celia. Bueno, yo quería resaltar lo siguiente. No solo se está utilizando las emociones negativas, principalmente el miedo, la ansiedad, en la gente para manejar la opinión, sino que hay un mecanismo muy importante del que se habla menos en los medios, pero muy conocido desde los años 60, que es la necesidad que todos tenemos en distinta medida de ser aprobados socialmente en nuestras opiniones. Entonces, esa necesidad de aprobación social la están manejando para generar una masa de opiniones que respalde cosas que se podían comparar a las ruedas, lo que el pueblo llama comulgar con ruedas de molino. Pero eso es precisamente utilizar el mecanismo de la deseabilidad social en una determinada dirección que es totalmente artificiosa pero que funciona. Y esa necesidad de aprobación social la generan pues con todos los medios de que disponen, los opinólogos que aparecen en las teles, en las radios, en los periódicos, etcétera, etcétera. Entonces, lo peligroso de todo esto es que mediante esa acción pueden volcar a su favor algo que es totalmente inapropiado al análisis y resolución de los problemas de la realidad. Nos pueden montar una quimera y montones de gente, dado la situación de urgencia y precariedad en la subsistencia, mucha gente no puede discriminar entre información verídica por la cantidad de información que algunos tienen y otros porque están agobiados por el mero encontrar un plato de comida para sus hijos o para ellos mismos. Entonces, toda esa situación creo que es muy importante tenerla en cuenta para a la hora de construir resistencias o fortalecer las que ya existan. Cierro micrófono. Gracias, Celia. Cristóbal, por favor. Sí, en principio, buenos días a todos los que no, a todos y a todas las que no he podido saludar porque se incorporaron más tarde de lo que hice yo. Quizás sea empezar la casa por el tejado, no lo sé, pero como hay varios compañeros que lo han comentado, Ángeles, Pablo, la propia Celia ahora, acerca de cómo se va a salir de esta crisis, que es algo que yo creo que todos hemos estado un poco reflexionando y hablando en los espacios que cada uno tenemos. Nosotros en Canarias Semanal lo hemos hecho. Yo creo que Ángeles apuntaba algo que nosotros también hemos mencionado por aquí. Es cierto que hay algunos teóricos como Zizek, por ejemplo, que se aventuró a decir que esta crisis iba a dar como resultado el final del capitalismo, pero también hay otros compañeros como Atilio Borón, que intervendrá esta tarde, me parece, que él decía en un grupo en el que participamos, en el que me dieron los compañeros la posibilidad de participar, que pensaba que esta crisis del coronavirus iba por lo menos, no a acabar con el capitalismo, pero sí iba a suponer por lo menos el fin del neoliberalismo. Yo confieso que nosotros aquí nunca hemos creído eso, por una cuestión evidente, es decir, nos falta la fuerza, nos falta la organización. El coronavirus no nos va a hacer el trabajo que nosotros no hemos sido capaces de hacer en décadas, ¿no? Y digo en décadas, aunque yo no estuviera hace décadas, porque creo que todos formamos parte de una corriente, ¿no? De una corriente y de la gente que quiere transformar el mundo de base, no solo cambiar algunas cosas. Entonces, yo creo que lo que puede suceder es algo que apuntaba Ángeles. Lejos de acabar el neoliberalismo, por más que ahora veamos que algunos estados van a rescatar a algunas empresas privadas, pero eso ya lo vimos en el 2008, es decir, Bankia fue rescatada, pero Bankia no por eso es un banco al servicio del pueblo. Es posible que los estados vayan a rescatar a las empresas capitalistas, pero como se ponía, creo, en la ponencia que ustedes han preparado, para socializar las pérdidas y luego volver a privatizar los beneficios. Es decir, cuando la cosa empieza a funcionar, lo lógico es que estas empresas sigan funcionando con la misma lógica capitalista. Y esto por la sencilla razón, yo creo que debemos partir de ahí para no hacer, como también sugería Ángeles,
unos análisis equivocados que no nos permitan ubicarnos, por la sencilla razón de que no tenemos ni organización ni fuerza suficiente para potenciar cambios, no digo ya anticapitalistas, sino ni antineoliberales. Entonces, ¿qué es lo que puede suceder? Pues destrucción de fuerzas productivas, exclusión de millones de trabajadores que ya no les hace falta al capitalismo, cambios tecnológicos que van a provocar también la exclusión de muchos trabajadores para los que ya no va a haber ese puesto de trabajo que antes tenían. Yo creo que es importante que partamos de ahí, ¿no? Incluso para analizar de la mejor manera que podamos cuáles son las limitaciones de las resistencias antiimperialistas que tenemos que apoyar, sean cuales sean, si son antiimperialistas, pero cuáles son las limitaciones de esas resistencias cuando son solo antiimperialistas, no son anticapitalistas. Pablo mencionaba algo acerca del estado del bienestar y de lo que ese mal llamado estado del bienestar significó siempre de explotación del tercer mundo, etcétera. Y yo estoy totalmente de acuerdo. En la línea de Canarias Semanal siempre hemos hecho esa denuncia. Pero creo que tenemos que tenerlo en cuenta cuando analicemos también proyectos políticos que aspiran de alguna manera a tener también estados del bienestar en el tercer mundo. Eso es posible. Si el capitalismo con el tipo de desarrollo que tiene, desigual, permite desarrollar esos estados de bienestar, o esa es una pretensión utópica. Con independencia, digo, que tengamos que apoyar cualquier proyecto simplemente que sea anticapitalista. Lo dejo ahí. Hay algunas cuestiones de la ponencia, en muchas de las cuestiones de la ponencia que pudimos leer estamos de acuerdo, en algunas no estamos de acuerdo, en la caracterización que se hace de la fase del imperialismo con respecto, lo adelanto, por ejemplo, al papel de Rusia y China, pero yo creo que es interesante que en cualquier caso eso lo podamos apuntar cuando salga el tema, ¿no? Para no desvirtuar lo que ahora se está debatiendo. ¿Ya terminaste? Sí. Gracias. Bueno, advertir que ya no se pueden coger más turnos de palabra porque ya con las que hay tomadas nos iríamos de tiempo. Entonces, por favor, ya compañeros y compañeras, en este bloque ya acabamos con el turno de palabras. Le toca a Chema. Chema, por favor. Sí, gracias, Teresa. A ver, dos apuntes breves. Bueno, uno directamente, el apunte que yo iba a señalar era sobre las resistencias, pero voy a anticipar también algo sobre lo que estaba comentando Chris. Yo creo que, evidentemente, en ningún momento Atilio plantea que este coronavirus desemboque en un golpe definitivo al neoliberalismo siquiera. De hecho, él rectifica en ese caso a Zizek, que así lo plantea, y dice que no, que lo que sí que puede ocurrir es que aprovechemos esta coyuntura también en la que se desnuda el capitalismo y se desnuda el imperialismo para volcar la situación hacia situaciones que en algunos países logren un camino que él llama protosocialismo, que no es socialismo, pero que si se consigue una serie de cambios realmente transformadores, sí que nos acerque mucho más. Independientemente de eso, que supongo que lo encontraremos en el debate más adelante, lo que yo quería señalar es en lo de las resistencias. Normalmente el imperialismo marca las agendas no solo de los medios de comunicación lacayos, no solo de los gobernantes, no solo de los partidos y políticos pro sistema, sino incluso a veces nos marca a nosotros las agendas, a los activismos antiimperialistas y anticapitalistas nos marca las agendas, nos marca la narrativa, nos marca los frentes en los que abundamos. Y entonces con ese acudir al frente que ellos provocan, consiguen también silenciar otros frentes en los que están actuando por detrás con fuerza y nosotros mismos los silenciamos. ¿Y a qué viene esto? Lo digo porque hace unos días en una tertulia en cuarentena que hicimos de Colombia, en Colombia los colombianos me hicieron ver que nos ha dado la sensación a todos que con los procesos de paz de las FARC, mal llamados procesos de paz, pues nos encontrábamos ya con un pueblo sin resistencia, con el paralelismo, con el paramilitarismo pues ya desbocado, etc. Y realmente nosotros silenciamos esa resistencia absolutamente vigente y absolutamente
potente en este momento también en Colombia, ¿no? contra sus gobernantes y contra sus líderes imperialistas. Y me decía, como detalle, me comentaban los colombianos y colombianas, me comentaban, fíjate, vosotros decís mucho esto de que España es el país con más desaparecidos después de Camboya, y seguramente podríamos llegar a competir, porque en Colombia los 200.000 desaparecidos oficialmente ya son una cifra que puede empezar a competir con vosotros, y nunca sale en esas menciones desde la izquierda ni siquiera, y de hecho ahora mismo solo, y además en la vigencia de que esos desaparecidos ahora mismo crecen y crecen y crecen, y estamos ahora mismo con más de 200 líderes sociales, sindicales, solo en lo que llevamos de año, asesinados y eliminados. Entonces, decir, las resistencias de todos los frentes en África, en toda América Latina, en el mundo en global, ahí están, y resulta que nos falta un poco más de conocimiento entre frentes y de lucha conjunta entre frentes para no estar funcionando al borde, cuando ellos pulsan la tecla, acudir a ese lugar. Vale, disculpad que creo que me extiendo demasiado. Gracias. Gracias, Chema. Paca, por favor. Buenos días, compañeros y compañeras. Paca, se te oye bajito. ¿Se me oye bajito y ahora un poquito mejor? Un poquito mejor. No, pero un poquito más alto si puedes, o acércate más al micro. Bueno, los compañeros y compañeras han señalado que esta no es una crisis cíclica, que es una crisis estructural, que es, por decirlo de alguna manera, una crisis final, o el imperialismo como fase final. Pero lo importante, yo creo, que nosotros podemos definir bien en este sentido, en este contexto, cuál es el enemigo principal, es decir, y qué modelo social es sobre el que nosotros vamos a marchar, dada no solo la correlación de fuerza actual, sino la que tenemos que, de alguna manera, trabajar. Es decir, es importante definir, una vez que se definan estos objetivos, qué tipo de organizaciones, qué formas de lucha, sobre todo, qué tipo de alianzas, es decir, alianzas con organizaciones, alianzas con países, tengan o no el modelo social interno que tengan. Yo creo que eso es importante, porque efectivamente, como decía Cristóbal, pues igual ahora la correlación de fuerzas no es favorable, pero tenemos que construir, para hacer que sea favorable, tenemos que marcar una serie de pautas en las que todos trabajemos. Yo es lo único que quería señalar, que si en esta jornada nos clarificamos, pues bueno, con las fuerzas que tengamos, sean pocas o muchas, lo importante es tener claro hacia dónde vamos. Nada más, gracias. Gracias, Paca. Tiene la palabra Paco. ¿Paco? Yo no había pedido la palabra. Ah, perdón. Pues nada, ahí ha habido una... Sí. Bueno, es que en principio parece que Paco y Eduardo son los dinamizadores. No, Víctor Lucas creo que tenía la palabra después de Paca. Yo creo que sí. No, quería simplemente recordar que como quedaba poquito tiempo, que fuésemos concluyendo nada más. Sí. Bien, de acuerdo. Como lo dije por el chat, no lo dije por intervención, pero... Vale, bien. Gracias, Paco. Víctor. Pues buenos días. Mil disculpas por llegar tarde. Por el confinamiento, nada más. Se saturan las situaciones. Disculpad que no haya escuchado a la ponencia, pero sí me gustaría intervenir sobre algunas intervenciones que se han dado, independientemente que algunas de ellas seguramente han enriquecido mucho, y lo mismo estoy más o menos repitiendo, y procuraré ser breve como ha solicitado Paco. A ver, la concepción de la crisis general del capitalismo creo que ya más o menos ha sido teorizada y sobre todo intervenida por muchos de los contertulios. Yo creo que es un elemento fundamental, pero hay aspectos que se van reproduciendo constantemente. El elemento represor del Estado
consecuencia de su propia naturaleza, consecuencia de ser el factor que determina la dominación en la lucha de clases, hace que se recuperen aspectos como, por ejemplo, la teoría del shock, que en 1973 más o menos se hizo muy notable contra el golpe a Salvador Allende. En ese sentido, hay alguna serie de situaciones que nosotros tenemos que recuperar, que es el término de la memoria histórica. La memoria donde todos nuestros batallones anteriormente, a lo largo de todas las décadas de lucha, han ido dejando sus elementos fundamentales de lucha y de combate. La recuperación de eso es un factor fundamental. Lo digo porque hay ahora una nueva revisión sobre la historia. Y esa revisión sobre la historia tiene que ver, lógicamente, con el combate de las ideas que se están planteando y que son, consecuentemente, el factor que sostiene toda la base material del capitalismo y del sistema social. Por tanto, estudiar las analogías que se producen en la década del 30 nos servirá concretamente para comprender mucho de los elementos que se están produciendo ahora. No como fotocopias, sino como analogías, como procesos, en ese sentido. Hay alguna serie de intervenciones que yo creo que han dado, o por lo menos yo estoy totalmente de acuerdo con ellas. El factor de la organización, las resistencias versus movilizaciones, si son espontáneas, no conducen a nada. La organización es el elemento indispensable. Sin organización, sin conducción, sin orientación, no se modifica nada. Es lampedusiano, cambiar algo para que nada cambie. Las resistencias y las movilizaciones se producen como consecuencia de los grandes factores de desigualdad que el propio sistema genera. Y después, ya para finalizar, independientemente de abundar en lo que acaba de decir Chema, es de la resistencia tenemos que pasar a la ofensiva. Es decir, la agenda la tenemos que empezar a marcar nosotros. Y consecuentemente, cuando hayamos conseguido eso, tendremos cartas suficientes para doblegar esta situación. Gracias y perdón. Gracias, Víctor. No hay ninguna palabra más. Le vamos a dar el turno a Eduardo. Y Eduardo, ¿cierras este bloque, por favor? ¿Eduardo? Sí, es que estaba dándole al micrófono. Vale, de acuerdo, venga, adelante. Lo apago para que no cree problemas. Bueno, nos hemos adentrado en los puntos siguientes en los que vamos a tratar a continuación. Pero bueno, son apuntes que ya se han hecho y que ahora retomaremos y que profundizaremos sobre ello. Yo creo que se ha avanzado bastante y se han hecho aportaciones muy válidas que están ahí recogidas y veremos cómo las tratamos. Yo quería añadir un apunte más para tratar de ejemplificar cómo se mezclan lo cultural, lo ideológico, lo institucional, con eso que mencionaba antes de una nueva forma de ejercicio del poder. Y tiene que ver con lo último que estaba diciendo Víctor. Como sabéis, hace poco tiempo el Parlamento Europeo aprobó por una amplia mayoría una resolución en la que se decía que el comunismo era equivalente al nazismo y que la responsabilidad de la Segunda Guerra Mundial recaía plenamente sobre la antigua Unión Soviética. Este es un hecho muy importante porque
nos habla de esa nueva forma de ejercicio del poder, donde las instituciones, en este caso el Parlamento Europeo, la clase política y los medios de comunicación y algunos supuestos académicos confluyen para, mediante una votación en el Parlamento Europeo, decretar que la realidad histórica, que la verdad histórica es lo que ellos deciden votar y aprobar. Da igual el tamaño de la insensatez, la falta de rigor histórico, la mamarrachada cultural que supone ese tipo de acciones. Pero es muy importante que tienen el poder para hacerlo y que ejercitan el poder de esa manera, sometiendo a una supuesta votación democrática la realidad histórica. No quiero extenderme, ya lo veremos en los siguientes capítulos, pero plantear que eso que ahora va a ser, a mi modo de ver, un ejercicio masivo, que ya lo está siendo, que tiene que ver con lo que anunciábamos antes del monopolio del conocimiento y de la verdad, el monopolio del discurso, venía ya de antes, ya estaba lanzado antes, no surge con la coronacrisis. Ya era una dinámica en la que este sistema se estaba desarrollando. Nada más.